¿Qué piensas de la Liga MX, de su nivel? No, el campeonato mexicano siempre fue atrayente. Yo cuando estaba de técnico quería decir que soñaba con que el América me llamara, ¿no? Y grandes jugadores, terribles entrenadores. Aquí, en Cagliari. Hoy en día, cuando un crack del fútbol se retira, tiene muchas opciones para continuar ganando dinero sin necesidad de dedicarse a entrenador. No siempre fue así. Hubo una época en la que la transición era prácticamente obligada, porque ni habían hecho tanto dinero como futbolistas como hacen ahora, porque no había tantos puestos o ni siquiera había puestos en la directiva de los equipos para exfutbolistas, porque no había tantos canales especializados en deportes donde pueden tener una vida mucho más relajada, bien remunerada y lejos de la presión y la incertidumbre que es ser técnico de fútbol. Basados en la experiencia, en cómo les ha ido a varios futbolistas que se han dedicado después a entrenador, muy pocos pueden presumir que les ha ido bien en ambas facetas, y sobre todo tomando en cuenta que el puesto de director técnico es un puesto que cada vez vemos se ha especializado más. Aquellos jugadores de fútbol que se retiran y quieren dedicarse a entrenador ya están en desventaja respecto a chicos que empezaron a entrenar desde los 23, 24 o 25 años o incluso antes. Así que, basados en los ejemplos que vamos a ver, quizás encontremos la razón por la cual los futbolistas, los cracks del deporte, ya no se dedican a director técnico porque les va muy mal. Abro el conteo con Ole Gunnar Solskjaer por dos razones. Fue un muy buen futbolista, pero no tan bueno. Y es un mal entrenador, pero no tan malo. De hecho, desde que se fue Sir Alex Ferguson por el Manchester United, han desfilado 7 entrenadores y Solskjaer ha sido el mejor de todos, o si acaso, el menos malo. Es importante señalar que antes del United, Solskjaer había tenido 2 experiencias. La buena en el molde noruego, donde ganó 2 ligas y una copa. La mala en el Cardiff, donde duró 30 partidos, de los que ganó 9. Su paso por United es bien conocido. Cada vez que tuvo la soga al cuello, ganó el partido importante solo para perder los 3 siguientes, volver a tener la soga al cuello y justo entonces ganar y luego perder el siguiente y así hasta casi el infinito. La calidad de Ronald Koeman como entrenador es debatible, pero como futbolista no hay quien reconozca que no era un fuera de serie. Lento como una tortuga cargando un yunque, sí, pero fino, tiempista, inteligente y el más goleador de los defensas. Lo ganó todo menos el Mundial. Koeman como entrenador, bueno, ha tenido sus ratos, lo hizo bien en el Southampton, ganó 2 ligas con el Ajax y una con el PSV y encima 2 Copas del Rey con Valencia y Barcelona. Sí, en lo que a títulos se refiere, lo de Koeman no ha estado del todo mal. Otra cosa es analizar su liderazgo, propuesta futbolística y optimización de recursos. Ahí sí que Koeman ha dejado que desear a lo largo de sus ya 22 años de trayectoria. Ruud Gullit es uno de los futbolistas más carismáticos de todos los tiempos. Hasta quienes no le vieron jugar ubican a este mediapunta campeón de Europa con Países Bajos, Champions League con el Milán y Balón de Oro 1987. Gullit y su peinado son todo un ícono del fútbol de los años 80 y 90. Y como entrenador la cosa empezó bien. Sin retirarse aún, fue jugador-entrenador del Chelsea y ganó la FA Cup, el primer título en más de 25 años para el entonces modesto club londinense. De ahí se fue al Newcastle y le fue tan mal que ya no le dieron chamba hasta 5 años después, cuando fracasó con su querido Feyenoord. No llegó ni a 20 partidos con el Galaxy de Los Ángeles y en un último intento por mostrar su valía, duró 3 meses en la liga rusa hasta que por fin, tras 15 años de frustración, encontró su nueva vocación, maestro de ceremonias. Y en eso sí que Gullit vuelve a ser un crack. Si googlean buen jugador, mal entrenador, seguro
le sale la biografía de Hugo Sánchez. Sin embargo, su mala fama es un poquitito injusta. Y si está en este ranking es solo porque yo no me mando solo y mi democrático equipo me lo impuso. Es verdad que Hugo fue un mal técnico, no nos vamos a engañar. Pero tampoco podemos ignorar que tuvo su momento y que ganar 2 títulos consecutivos en un equipo que tenía años sin éxitos como Pumas tuvo un mérito enorme, sobre todo ante la escasez histórica de bicampeones en la Liga MX. Pero bueno, también es verdad que sus modos y los rumores no invitan a pensar que detrás de su ego se esconda un buen entrenador. No lo hizo en Necaxa, ni en el Almería, ni en Pachuca. En selección nacional, pues tuvo su rato también, 3er lugar en Copa América, no cualquiera, y al final una carrera demasiado corta, con sabores y sin sabores, que Hugo no ha retomado desde hace más de 10 años. Seguro que es muy temprano para enterrar la carrera del entrenador Andrea Pirlo, pero ya tocará limpiar su nombre en un video de 2025 que titulemos Entrenadores que resurgieron de sus cenizas. Mientras esto no ocurra, la verdad es que el inmaculado recuerdo de Pirlo futbolista se vio manchado por la temporada que tuvo como entrenador en la Juventus. Ya de inicio parecía mala idea. ¿A quién se le ocurre darle el timón de un equipo que ha ganado 9 scudettos seguidos y que busca ganar la Champions a un novato que apenas iba a debutar como entrenador del equipo juvenil? Pues se le ocurrió a la Juve. Antes de que Pirlo dirigiera un solo partido de ninguna categoría, le encargaron el volante de la Vecchia Signora, mismo que logró estacionar de milagro y rebote en 4º lugar de la Serie A. No sin antes, eso sí, haber ganado la Copa Italia. La vida es una ruleta y nadie mejor que los hermanos Inzaghi para representarlo. De jóvenes, Filippo era el bueno de los dos. Técnicamente no traía nada, pero para meter goles se pintaba solo, a diferencia de Simone, que no tenía ni lo uno ni lo otro. Hoy, el malo de los Inzaghi es uno de los mejores entrenadores de Europa, mientras Pippo como entrenador es peor que su hermano pequeño como delantero. Empezó en el Milan y le fue fatal. De ahí fue a caer al Venecia, que jugaba en la Serie C. Ascendió a segunda. Bien ahí, Pippo. Nueva oportunidad en Serie A con Bolonia. 4 victorias en 24 partidos y a la calle. Inzaghi de nuevo solo encontró trabajo en la Serie B y ascendió con el Benevento, pero descendió de regreso. Esta temporada volvió a picar piedra en el Brescia de la Serie B. Lo despidieron hace 2 semanas. Capitán de Brasil, tetracampeón del mundo en 1994 y considerado uno de los mejores medios de contención en la historia del fútbol, la carrera de Dunga como entrenador difícilmente podría ser peor, sobre todo si lo miramos en retrospectiva y contemplamos lo bien que está Brasil con un buen entrenador como es Tite. Con Dunga, en cambio, Brasil perdía a cada rato y su estilo de juego rozó lo repugnante. Si bien es cierto que la primera de sus 2 etapas como máximo responsable, la canariña, se saldó con la consecución de la Copa América 2007. En los 16 años que Dunga lleva ya de carrera como entrenador, solo su club, el Internacional de Porto Alegre, pensó que era buena idea apostar por él. Y no lo aguantaron ni siquiera un año. Marco Van Basten lo tenía todo para ser un entrenador de época. Se retiró demasiado joven, a los 29 años, así que tuvo mucho tiempo para aprender a transmitir desde la banca lo que fue capaz de hacer con los pies. Pero no, Van Basten es un ejemplo más que la cosa no funciona así. Debutó como entrenador casi 15 años después de haberse retirado y lo hizo con la selección de los Países Bajos. Parecía demasiado paquete, pero Van Basten la libró bien con actuaciones promedio en el Mundial de Alemania 2006 y la Euro 2008. Pero todo fue un espejismo. En el Ajax no le fue fatal, sino lo que sigue. De ahí fue a dar al Heerenveen y finalmente al AZ Alkmaar, donde duró solamente 5 partidos. Y ya no lo volvimos a ver, más que haciendo dinero fácil como asesor de FIFA, aportando ideas tan absurdas e incomprensibles como la de eliminar el fuera de juego para mejorar el espectáculo. ¿Pero por qué no? Porque no me preparé. ¿Cómo no te preparaste? No, porque yo fui a dirigir porque me llamaba Ruggeri. Y decía yo, Ruggeri, me dirigió Bilardo, me dirigió Grigol, me dirigió Coco Basile, me dijeron todo. Sí, ya sé todo. No sabía nada. Este sincero hombre dirigió, entre otros, al América y a las Chivas. Sus palabras podrían ser recitadas por la mayoría de los 24 colegas que le acompañan en este ranking y condensan en 18 segundos los más de 18 minutos de este video, pero no se vayan.
Oscar Ruggeri, campeón del mundo, uno de los mejores defensores de la historia en Argentina y un sinvergüenza profesional, o el hombre más honesto del mundo según como lo vean. Vivió 8 años del nombre que forjó como futbolista, pero ¿para qué se los platico yo cuando él se mata solo? Continúa, Oscar. Tenía que haber ido a preguntar por qué Mourinho salió campeón jugando de una manera y por qué Guardiola salió campeón jugando de otra manera, por qué Menotti salió campeón del mundo jugando con 4 tipos atrás en zona y por qué Bilardo jugábamos con 3 atrás, líbero y de stopper. No me preparé. Quienes no hayan visto jugar a José Saturnino Cardoso no tienen ni idea de lo que se perdieron. El goleador paraguayo es uno de los mejores futbolistas en la historia de la Liga MX y desde mi opinión, que no interesa a nadie, el mejor de todos. Oportunidades por eso le han sobrado gracias al crédito acumulado como futbolista. Su primer chance lo tuvo en Querétaro y ahí pasó lo normal, o sea, nada. Luego estuvo en Toluca, donde le fue bien, muchísimo peor que como futbolista, pero bastante mejor que en el resto de equipos. Jaguares de Chiapas, la Franja del Puebla, Tiburones de Veracruz, y cuando no había equipo más chico por explorar, Cardoso acabó en Chivas. Ahí su mejor momento, ni duda cabe, aquellas conferencias de prensa en que parecía cajero del Oxxo. Tampoco en Paraguay Cardoso tuvo nada parecido al éxito y ahora dirige en Guatemala. Hablar de Roberto Carlos como lateral izquierdo es referirse a uno de los mejores de todos los tiempos, pero como director técnico fue tan malo como el que más en esta lista, aunque al menos podemos decir a su favor que Roberto Carlos se dio cuenta de que esto de dirigir equipos no es lo suyo, antes de seguir haciendo el ridículo. Si bien a lo mejor fue al revés y ningún equipo del mundo necesitó más evidencias que la hoja de servicios que dejó el brasileño en Turquía y en la India. Su carrera de entrenador duró 2 años apenas, de 2013 a 2015, y se saldó con números redondos, no buenos, solamente redondos. 35 victorias, 20 empates y 40 derrotas. Hristo Stoichkov es uno de tantos futbolistas legendarios que tuvieron pasaporte directo a la silla de honor antes de haber probado sus cualidades o mínimo acumular una pizca de experiencia previa a ponerse a dirigir a la selección de su país. No solo fracasó en los difíciles intentos de meter a Bulgaria en el Mundial de 2006 y la Euro 2008, sino que en el camino se peleó con todo el mundo, capitanes de la selección incluidos, que renunciaron en cascada. De ahí se fue al Celta de Vigo, lo echaron muy rápido, pero no lo suficiente como para evitar el descenso en aquel 2007. Entonces fue a parar al fútbol sudafricano y su última escala fue en el Litex búlgaro, donde la verdad ahí sí no lo hizo tan mal. Finalmente, tras 9 años de carrera en banquillos de poca monta, Stoichkov mejor se dedicó a comentarista. Compañero de Roberto Carlos en el Real Madrid y otro de los futbolistas más venerados de todos los tiempos en su posición. Claude Makélélé fue un fiasco de entrenador al que nadie recuerda. Debutó en 2014 con el Bastia francés, 13 partidos y a la calle. Después tomó las riendas del Eupen, equipo de Bélgica, 70 juegos, porcentaje de efectividad de apenas 35%. Ahí no lo corrieron, sino que lo recolocaron sutilmente en el organigrama como desarrollador de relaciones internacionales del club. Háganme el favor. Ya resignado a no entrenar, al menos Makélélé buscó mejor destino para vivir del nombre, y para ello en el Chelsea le inventaron el puesto de loan manager. No me pidan que se los explique, pero se supone que Makélélé está a cargo de monitorear a aquellos jugadores que pertenecen al Chelsea y están cedidos en otros equipos. Aunque sea por mera ley del descarte, Juan Francisco Palencia fue uno de los delanteros mexicanos más populares de los últimos tiempos. Es uno de los pocos referentes recientes de la Liga MX que eligió la carrera de entrenador tras el retiro. Y la verdad es que le ha dado la razón a todos aquellos que de plano ni lo intentaron. Eso sí, Palencia empezó como directivo de Chivas. Las cosas no le fueron bien, y a quién sí, con Jorge Vergara. En Pumas le ofrecieron lo que realmente quería, entrenar. Paco no lo hizo bien, pero al menos duró 49 partidos. Estaba verde para un equipo grande, así que se fue a Lobos BUAP, donde duró 38 juegos, la mayoría saldados con derrota. A la tercera la vencida, no. Su aventura en ese engendro al que llaman Mazatlán fue de 13 partidos, 2 victorias y a la calle, de donde Palencia no ha salido.
Campeón del mundo en 2006, referente de la Juventus, Mauro Camoranesi nació en Argentina, empezó su carrera en México y acabó siendo leyenda en Italia. Sin embargo, nadie parece acordarse ya de ello en el país de la bota. Es curioso que con tan buen cartel como futbolista, Camoranesi ni siquiera haya tenido una oportunidad seria en ninguno de los 3 países como entrenador. En México sí, pero ni siquiera en primera división. Su paso por Tepic y Tapachula fue breve y sin ningún éxito. En Argentina, solamente Tigre le abrió la puerta, pero tras apenas 7 partidos se la cerró otra vez y le puso llave. Ni en México, ni en Argentina, mucho menos en Italia, han apostado por Camoranesi, solamente en el fútbol de Eslovenia, y ahí tampoco pudo conseguir buenos resultados. Pero lo de Camoranesi no es personal. A Alessandro Nesta tampoco le han dado buenas oportunidades para comprobar lo malo que es. Quien fuera un defensa de época, probablemente uno de los mejores de todos los tiempos, no le ha valido el nombre como a tantos otros. Nesta ha tenido que picar piedra y no la ha picado del todo bien. Debutó con el Miami, no de la MLS, sino de una liga alternativa, y ahí dirigió 2 años sin conseguir títulos. Curiosamente, en cuanto Nesta se fue, el Miami ganó la liga 3 veces seguidas. El Perugia de la Serie B fue su segundo destino. Lo dirigió una temporada completa y quedaron octavos. De ahí se fue al Frosinone, también de la Serie B, en este caso recién descendido. Lejos de ponerlo de vuelta en la Serie A, Nesta apenas consiguió un 8º lugar. Al segundo año, o sea, apenas en 2021, las cosas fueron todavía peor y el Frosinone le dio las gracias a mitad de temporada. Jürgen Klinsmann ha vivido del engaño durante toda su carrera. Como futbolista, era Robben y Neymar. No tan bueno como ellos, pero Klinsmann engañaba y también metía muchos goles. Como entrenador, a falta de goles, solo le queda engañar. Sin experiencia alguna, le dieron el honor de dirigir a Alemania en el Mundial que organizaron en 2006. Salió tercero, acompañado del verdadero entrenador de ese equipo, Joachim Löw. A partir de entonces, Klinsmann consiguió un par de hazañas que no ocurrían hace décadas. Dirigir una temporada al Bayern Múnich, perder 10 partidos, ir tercero en la tabla y ser despedido antes que las cosas fueran aún peor. Y acto seguido, dirigir a Estados Unidos y dejarlos fuera del Mundial. Su cuarta y última aventura, entrenar 10 partidos al Hertha Berlín, que se dejó engañar, pero tardó menos que los demás en descubrir. La de Wayne Rooney es una historia en desarrollo, pero el libro empezó mal, muy mal. La brillante carrera del máximo goleador en la historia de la selección inglesa acabó en el Derby County, un club de segunda división que durante 10 años estuvo al borde del ascenso a la Premier League, aunque quedándose corto. Al Derby le había ido muy bien apostando por Frank Lampard y pensó que con Rooney podría irle aún mejor en su rol de jugador-entrenador. Rooney se retiró como futbolista para enfocarse en la dirección técnica y literalmente por un pelito salvó al equipo del descenso, pero fue temporal. Han pasado los meses, sus resultados son terribles e inexplicablemente el Derby County, que está ya prácticamente descendido a tercera división, no le ha dado las gracias. Su porcentaje de efectividad es 37%. Antes de convertirse en el más polémico y por muchos respetado analista de televisión inglesa, Gary Neville tuvo una larga carrera en el Manchester United, donde ejerció como uno de los laterales derechos más confiables del mundo. A la mitad de estos 2 trabajos, para los que sin duda Neville tiene un don nato, lo intentó en el mundillo de la dirección técnica, con resultados catastróficos. Fue un solo año en el Valencia, o menos de un año, porque ni siquiera inició la temporada, ni tampoco pudo terminarla. Pero en ese lapso, Neville demoró 10 partidos en por fin conseguir su primer victoria como entrenador. Perdió 0-7 contra el Barcelona y cuando al fin lo echó su buen amigo y dueño del equipo, el histórico Valencia estaba ya a las puertas del descenso. Y antes del top 5, un triple empate de cracks que la rompieron como futbolistas y la rompen como analistas, pero no la rompieron como entrenadores, ni mucho menos. Empecemos por una leyenda, el mejor de sus tiempos, Mario Alberto Kempes, que luego deambuló años por Indonesia, Albania, Venezuela, Bolivia y las cuartas divisiones de Italia y España antes de recalar en ESPN. Mucho menos jugador que Kempes, pero buenísimo también, Daniel el Ruso Brailovsky. Su paso por Veracruz, América y Necaxa como entrenador fue mucho menos brillante que
que sus apariciones con el micrófono. Y lo mismo podemos decir de Rafa Puente, leyenda como portero y como comentarista, pero poco afortunado en aquellos fugaces pininos al mando de Tecos y Pachuca. No es que Diego Armando Maradona haya sido el peor entrenador de la historia. O sea, ni siquiera era entrenador lo que se dice entrenador. Pero ciertamente tuvo sus ratitos en los que le salían las cosas, como cuando avanzó a 2 finales de la exterminada Liga de Ascenso en México y regaló aquella mítica entrevista que inspiró la intro de esta pieza. Bueno, el tema con Maradona no es lo malo que fue como entrenador, sino lo insignificante que fue en comparación con su carrera de futbolista. Entre Argentina, Emiratos Árabes y Sinaloa, Diego vivió 140 partidos en su rol de técnico, ganó 67, perdió 42 y empató el resto. Lo dicho, no era tan malo. El problema es que se llamaba Diego, se apellidaba Maradona y las comparaciones consigo mismo resultaban lastimosas. Duele mucho que un jugador del nivel de Clarence Seedorf haya resultado tan mal entrenador. Como futbolista daba igual si era en el Ajax, el Madrid, el Milan o el Botafogo. La rompía en todos lados. Como entrenador intentó hacer lo mismo, pero solamente arrastró el prestigio en cada contexto al que se enfrentó. Primero en su Milan, donde apenas duró 6 meses, pero está bien, ahí fracasaron todos los de su generación. Seedorf merecía otra oportunidad y se la dio el Shenzhen chino, que lo despidió 14 partidos después. Pero bueno, no sabemos cómo es dirigir en China. Seedorf merecía el beneficio de la duda y se la otorgó el Deportivo La Coruña. Mala idea, pésima. 16 partidos, 2 victorias y descenso. Su último chance lo tuvo con la selección de Camerún. Fracasó en la Copa Africana de Naciones y fuera. En ningún lado aguantaron a Seedorf más de 6 meses. Si todavía está llamado a ser un entrenador de referencia, Thierry Henry ya se está tardando. Uno de los mejores futbolistas que verá nunca la Premier League lleva ya años becado como auxiliar en la selección de Bélgica, sin lograr encauzar ese aprendizaje. Debutó como entrenador en el mismo equipo en el que lo hizo como futbolista 24 años atrás. Cierto es que al Mónaco lo habían desmantelado, pero venía de ser campeón y Tití lo dejó tras 20 partidos en puestos de descenso. Si como jugador subió la escalera Mónaco-Juventus, como entrenador se deslizó en una septiembre que lo llevó directamente a donde acabó su carrera como jugador, la MLS. 9 victorias y 16 derrotas después, Henry renunció al Montreal por motivos personales. ¿Habrá sido el abrupto final? Tal vez no, pero a ver quién es el primer valiente que le ofrece trabajo. Como futbolista, Frank de Boer llegó al Barcelona con la fama y el cartel de mejor defensa central del planeta. Nunca alcanzó el nivel que tuvo en el Ajax, pero su carrera en general como futbolista fue más que decente. Como entrenador, nadie en esta pieza, hay que decirlo, puede presumir 4 títulos de liga como si lo puede hacer de Boer. Sin embargo, créanme por favor que al menos el tercer y el cuarto título de aquel Ajax tetracampeón con Frank de Boer fueron conseguidos jugando horrible. Y si el Ajax salió campeón, fue solo porque no había ninguna alternativa seria. Después, sus resultados, tanto en sus 2 últimos años con el Ajax, como en el Inter de Milán, como en el Crystal Palace, el Atlanta United y la Selección Nacional de Países Bajos, fueron un esperpento después del otro. De Boer, para que se hagan una idea, es el Alfredo Adame de los técnicos, incapaz de parar de hacer el ridículo. No sabe entrenar, pero cae y se levanta, muy tenaz y arrojado. Eso que ni qué. La vida profesional de Lothar Matthäus tiene 3 grandes etapas. La primera como futbolista, cuando jugó 5 mundiales en una época en la que no lo hacía cualquiera. De hecho, Matthäus fue el primer jugador de campo en conseguir la hazaña. Su última etapa, que ya lleva casi un par de décadas también, es la de ser una especie de Faitelson alemán. Una máquina de hacer declaraciones polémicas que enganchan a todo mundo. Y entre ambas formas de ganarse el pan de cada día, Matthäus también tuvo una etapa como entrenador que trató de alargar al máximo a pesar de las contundentes evidencias en contra de sus capacidades para hacerlo bien. Matthäus dirigió 10 años y solamente le dieron trabajo en países exóticos. Nunca ganó nada y siempre salió peleado con la directiva de en turno, en Austria, en Serbia, en Hungría, en Brasil, en Israel y finalmente en Bulgaria. Jamás en Alemania. Ahí nadie asumió el riesgo.